Hola, en el vídeo de hoy venimos a hablar de cómo y por qué se producen las condensaciones de las ventanas y vamos a dar algunos consejos para poder evitarlos. En primer lugar, vamos a comentar que la condensación se produce cuando el vapor de agua que está contenido en el aire pasa de estado gaseoso a estado líquido. Esto suele ocurrir en estaciones frías en las que, además de que la temperatura ambiente es menor, en la vivienda generamos mayor humedad, mayor contención de humedad, por situaciones cotidianas de la propia vida, como puede ser cocinar, ducharse o el simple hecho de respirar. Con todos estos factores estamos haciendo que se incremente la humedad relativa en el ambiente. Para que se produzca la condensación tiene que darse una serie de factores coincidentes, como puede ser la humedad relativa en el aire, por estos hechos que hemos estado hablando, la temperatura del exterior, la temperatura del interior. Con la combinación de todos estos factores hay un momento en el que el vapor contenido en el ambiente supera el punto de rocío, que se le denomina. Es en este momento en el que el vapor, el estado gaseoso, pasa a estado líquido y tiende a posarse en las superficies más frías de la estancia. Por eso las ventanas son el punto crítico, pues son los que están directamente en contacto con la temperatura exterior, que es la más fría. Esto es un dato como demasiado técnico, os vamos a dejar simplemente un gráfico para que os hagáis una idea de a lo que nos estamos refiriendo. En este ejemplo, con una temperatura interior de 20 grados, en esta curva que veis aquí es donde se va a generar el punto de rocío basado en la humedad relativa que tengáis en vuestra vivienda, para que os podáis hacer más o menos una idea. Pero vamos, lo dicho, este vídeo no queremos que sea tan técnico, pero sí que queríamos que entendieseis cuándo y por qué se produce la condensación, porque cuanto mayor humedad relativa haya en el ambiente y más frío haga en el exterior, va a ser más cercano el punto de rocío. Cabe decir, brevemente, que para que un ambiente sea saludable debe contener una humedad relativa no superior al 60% y no inferior al 40%. Por debajo del 40% estaríamos hablando de un ambiente reseco que podría provocar incluso problemas respiratorios, y cuando estuviésemos por encima del 60% sería todo lo contrario, estaríamos generando mohos, ácaros y por supuesto también algunos problemas de salud. Siempre conviene mantener la humedad relativa entre el 40 y el 60%. Depende un poco de la estación del año, pero vamos, tomemos ese dato como media. Estos datos que acabamos de dar son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Vamos a pasar ahora a una lista de consejos que os podemos dar para evitar las condensaciones si es que las estáis sufriendo o que podrían ayudar a mejorar. ¿Qué ventana es mejor para evitar las condensaciones? En primer lugar, vamos a hacer especial hincapié en que todo esto estaría basado en una carpintería de alta eficiencia energética. Algunas de las ventajas que tienen las ventanas de PVC pues son sus altos aislamientos térmicos, su bajo mantenimiento, ya que no se deteriora el material y no tenemos los problemas derivados de una falta de mantenimiento, y también la posibilidad de insertar múltiples cámaras tanto en los perfiles como en los vidrios que hacen que mejoren los aislamientos térmicos. Consejos para evitar la condensación. El primero y el principal que os vamos a recomendar es ventilar la casa. Ya sabemos que en muchas ocasiones pues nos da mucha pena abrir las ventanas en pleno invierno por la mañanita, porque bueno, pues el calorcito que hemos generado en casa se nos va a escapar, pero realmente estamos favoreciendo mucho mejorar la calidad del aire del interior de la vivienda. Es necesario renovar el aire a diario. Basta con abrir las ventanas que generen una buena corriente, como 10-15 minutos diarios, y con este tiempo en realidad no vais a perder la calefacción completamente, ¿vale? Y sin embargo sí que habréis creado un entorno más saludable y habréis conseguido bajar notablemente la humedad relativa en el ambiente. Es importante que entre aire fresco y salga el aire viciado. En el caso de la ventilación, bueno, pues podemos aportar que existen mecanismos de ventilación continua que se pueden instalar en las carpinterías. Son pequeños elementos que no en todas las ocasiones se ven incluso, que permiten un flujo de aire constante sin perder las prestaciones de las carpinterías. También es indispensable que existan extractores de aire en las estancias de la casa donde se puedan generar más humedad
como pueden ser el baño, a la hora de ducharnos o en la cocina cuando estamos cocinando. Todas estas acciones diarias generan un alto nivel de humedad en el aire y bueno, pues tenemos que tener extractores de aire para aliviar esta humedad. Mantener una temperatura interior estable es fundamental también para evitar las condensaciones. La temperatura interior para las estaciones frías, como el invierno, debería situarse en torno a los 19-21 grados. Si superamos esta temperatura, es más probable que prolifere la condensación, puesto que las superficies frías van a estar más expuestas, ¿vale? A mayor temperatura interior, esa humedad contenida en el aire pasará antes al punto de rocío o se posará antes en las superficies más susceptibles de estar frías. También es interesante evitar los cambios bruscos de temperatura que podrían favorecer también el aumento de la humedad. Otro de los consejos que podemos ofrecer es el uso y utilización de deshumidificadores. Sobre todo si vives en zonas con un nivel de humedad alto, recomendamos hacer uso de los deshumidificadores para mantener las estancias un poquito más agradables. Evita poner tendederos para secar la ropa en el interior de casa. Ya sabemos y nos consta pues que el espacio del que disponemos no siempre nos permite tender donde queramos y que en ocasiones es inevitable. Si es vuestro caso y no hay más remedio que tender en una de las habitaciones, procurad que no sea una estancia en la que vayamos a dormir, ¿vale? Sobre todo, especial hincapié en la ventilación en esa estancia en concreto. Mantener las ventanas libres de obstáculos. Cuando hablamos de mantener las ventanas libres de obstáculos, nos estamos refiriendo pues, a todos aquellos elementos que se puedan interponer en el espacio entre la ventana y la habitación, como puede ser una cortina gruesa, un mueble que esté invadiendo un poco el espacio de la ventana. Estos elementos harán que el flujo de aire no corra correctamente alrededor de la carpintería y esa zona pues quede o mantenga un poquito más la humedad. Al ser el punto más crítico en el que se podría producir una condensación, bueno, pues nuestra recomendación es que lo dejéis lo más despejado posible, sobre todo pues eso, en las épocas más frías. Y bueno, pues básicamente estas serían nuestras recomendaciones, mantener un buen equilibrio entre la humedad relativa, la ventilación y la temperatura ambiente. Añadimos aquí, bueno, pues una coletilla para simplemente pues comentar que si estáis pensando en cambiar las ventanas porque se os produce este problema en casa, optéis siempre por ventanas de alta eficiencia energética. Por último, queríamos hacer otra mención que no hemos añadido a lo largo del vídeo, pero que tiene cabida aquí, y es cuando se produce la condensación en lugar de por el interior de la casa, por el exterior. El efecto es el mismo, se produce por la misma circunstancia. Si os está ocurriendo este caso, felicidades, porque eso es una prueba inequívoca de que tenéis unas ventanas de una altísima eficiencia energética. Es una prueba contrastable de que el calorcito, la calefacción que mantenéis en casa no se os está escapando al exterior. El punto más frío de la ventana en este caso es el exterior de la ventana, por lo tanto no estamos sufriendo ninguna pérdida. Y aunque es un poco incómodo querer asomarnos a la ventana y verla un poco empañada, es mejor estar más calentitos en casa y con un confort adecuado. Este efecto se producirá sobre todo pues, en las horas de las que se produce el rocío, a primeras horas de la mañana, a últimas horas de la noche, y es pasajero, porque en cuanto suba un poquito la temperatura exterior, se eliminará la condensación. Y bueno, pues con este vídeo creo que queda explicado un poquito el porqué, el cómo, el cuándo y el cómo solucionarlo de las condensaciones de las ventanas. Si aún os ha quedado alguna duda, pues ya sabéis, no dudéis dejarnos un comentario. Si queréis un poquito más de información al respecto, bueno, de este u otros asuntos relacionados con ventanas, también podéis visitarnos en nuestro blog, que lo podréis encontrar en la web www.ventanasrecar.es. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.